Muy buenas. Cientos de ejercicios aparecen por las redes para todo tipo de personas y metas. Para deportistas, no deportistas, para ganar masa muscular, para activar más el core, el glúteo, para acelerar mejor, para decelerar. Son innovadores y son muy creativos. Incluso es probable que tú mismo hayas creado este tipo de ejercicios para poner énfasis en tal o cual movimiento o musculatura. ¿Qué ocurre cuando analizamos estas tareas? ¿Son realmente adecuadas u óptimas o no? Esa cuestión es trascendente y de ahí que hayamos creado esta herramienta pensando en que lo puedas analizar muy rápidamente. Pasándole 4 filtros en menos de un minuto vas a tener un análisis con mucho detalle de la tarea que quieres implementar. El primer filtro habla de la seguridad. Existen movimientos articulares que son contraproducentes, que están contraindicados y que tienen un alto riesgo de lesión. Tienes que conocerlo para a partir de aquí tomar decisiones de si quieres implementar esa tarea o no, a pesar de que exista riesgo de lesión. Igualmente recuerda que la tarea se tiene que ajustar muy bien a la persona. El segundo filtro es la ciencia que respalda el uso de esa tarea. ¿Hay ciencia, hay estudios que respaldan la variante que tú quieres implementar o no? El tercer filtro es que analices la relación que existe entre el peaje que tienes que pagar, por llamarlo de alguna manera, y los beneficios o mejoras que obtendrías. Es decir, que seas consciente de cuánto tiempo y esfuerzo te va a conllevar aprender y sacarle partido a esa tarea al tiempo que analizas la mejora que supondría. A partir de aquí, ese ratio, esa relación entre coste y beneficio debería salir muy favorable. Por último, teniendo en cuenta cuál es la prioridad y por tanto sabiendo las variables y parámetros clave de esa prioridad, ya sea mejorar la fuerza o ganar masa muscular, cualquier objetivo, tienes que analizar si la tarea potencia estas variables y parámetros o las empeora, que entonces sería una debilidad muy acuciante. Por favor, pasa estos 4 filtros antes de implementar en tu programa de entrenamiento una nueva tarea y mucho peor antes de publicarlo, porque no necesitamos ejercicios con mayor creatividad, necesitamos ejercicios mejores y esos ejercicios mejores se van a conseguir si al menos conseguimos chequear que tengan unas buenas fortalezas respecto a el sustento de coste-beneficio, la potenciación de las variables, la seguridad y la evidencia. Antes de profundizar en cada uno de los elementos, te quiero recordar que esto no es YouTube entretenimiento al uso, que es formación y como tal te pido por favor que interacciones, es decir, que lo pauses, que lo releas, que veas las diapositivas con el máximo detalle posible, por supuesto, que pienses en cómo vas a implementar esto en las personas que entrenas o contigo mismo. Respecto a la seguridad, insisto en que basta que observemos los vídeos que hay en las redes sociales o que vayamos a cualquier centro deportivo para constatar que hay muchos movimientos que se están realizando y que son lesivos o que tienen riesgo de lesión y que por tanto nosotros deberíamos conocer para que a partir de aquí tomemos buenas decisiones de si queremos implementarlo o no. Va a haber momentos donde queramos implementar ese tipo de movimientos. En el deporte se realizan habitualmente movimientos articulares que tienen cierto riesgo de lesión, en la mayoría de las especialidades deportivas, de hecho. Entonces, lo que se realiza en este tipo de situaciones es analizar muy bien la dosis que se implementa en los programas, el volumen de repeticiones de ese movimiento contraindicado o de riesgo de lesión, la carga, el grado de fatiga con el que se hace, etc. A estas alturas ya sabes que este contenido, es decir, los movimientos contraindicados o que tienen cierto riesgo de lesión, es prioritario para que puedas tomar buenas decisiones. Por tanto, por favor, agéndate en caso de que ese conocimiento no lo tengas, el hecho de que aumentes tu formación
sobre los movimientos que son más lesivos y los movimientos que son más seguros. Segundo nivel de filtro era la evidencia. Hay movimientos como la sentadilla una pierna o sentadilla búlgara que tienen una moderada evidencia científica. Hay algunos estudios que respaldan su eficacia y seguridad, mientras que otras variantes no tienen esa evidencia científica. Entonces, deberíamos decidir teniendo en cuenta que si apostamos por implementar variantes que no tienen dicha evidencia, que sea porque realmente tengan otras fortalezas muy significativas respecto a las situaciones que sí que tienen dicha fortaleza. En cuanto a la relación coste-beneficio que hablábamos hace un momento, hay situaciones donde observamos que es muy favorable. Por ejemplo, aquí el objetivo es la hipertrofia y observamos que el coste es muy bajo porque se puede implementar de forma muy fácil, mientras que el beneficio es bastante alto porque consigue aumentar el énfasis sobre la contracción muscular, la conexión cuerpo-mente-músculo, que es muy importante para los beneficios estéticos, que es lo que se busca. Por tanto, el ratio es en este caso óptimo. Ese ratio puede ser óptimo o no cuando se trata de los movimientos olímpicos y es un ejemplo llamativo y de ahí que sea interesante comentarlo. Todos conocemos los beneficios o las posibles mejoras que puede tener la implementación de movimientos olímpicos, que son beneficios muy llamativos y además numerosos, con amplia evidencia que lo sustentan, pero se habla menos y se debería tener en cuenta del coste que suponen inversión de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, tanto para el entrenador como para las personas con las que se quiere implementar, la dificultad que puede tener evaluarse y controlarse porque tienes que realmente analizarlo con mucho detalle y tener el ojo muy bien entrenado, o la altísima exigencia que tiene o los riesgos que podría tener si se implementara de forma inadecuada. De ahí que dependiendo de la persona con la que se quiera implementar este tipo de movimientos, se va a optar por la decisión de hacerlo o buscar otras alternativas en función de cada una de las situaciones, tiempo disponible, dedicación, horas de trabajo, formación del entrenador, etc. Respecto al último nivel de filtro, era cómo influían las variables clave de nuestra prioridad. Y en este sentido, el análisis es relativamente fácil. Observamos una tarea, en este caso el objetivo es mejorar la fuerza, y cuando chequeamos si realmente las variables están bien alineadas, nos damos cuenta de que esta misma tarea, si realizáramos en una situación más estable, quitando el fútbol, por ejemplo, el foco en velocidad podría mejorar, probablemente también mejoraría la potencia, es decir, la velocidad de ejecución en esa misma situación, y probablemente también mejoraría la percepción de la velocidad. Por tanto, quizá no sea una tarea adecuada porque no está bien alineada con las variables clave para mejorar la fuerza. Sin embargo, esto chequea positivamente en la tarea que hemos analizado anteriormente respecto al objetivo de aumentar la masa muscular. Esta tarea está muy bien alineada con todos los parámetros que tienen que ver con este aumento de masa muscular. Por último, quiero cerrar recordándote los 4 filtros. Utilizo el acrónimo SECO para referirme a seguridad, primer filtro, evidencia, segundo, coste-beneficio, tercero, y objetivo, cuarto. Vamos a hacer un rápido análisis con esas 4 escalones de análisis en todas las tareas que veamos. Por ejemplo, en esta, desde el inicio, ya podemos percibir de forma muy clara que no se trata de un movimiento seguro porque se está realizando una flexión con rotación, es un movimiento muy contraindicado desde el punto de vista de la columna, no hay evidencia, el ratio coste-beneficio no es óptimo y ni siquiera está bien alineado con las variables o los parámetros clave en ese objetivo estético. No parece que sea una buena tarea. Sin embargo, en ese mismo objetivo estético, si observamos esta variante de peso muerto con polea detrás,
podemos ver cómo chequeamos positivamente respecto a la seguridad, la técnica, el movimiento está muy bien hecho, moderadamente respecto a la evidencia, porque hay evidencia del peso muerto tradicional o sumo, pero no específicamente en esta variante, por tanto podríamos decir que este factor está en un nivel intermedio. Sin embargo, el coste-beneficio parece óptimo porque hay un beneficio extra aparente y el aprendizaje de esta tarea es relativamente rápido y chequea positivamente con los parámetros fundamentales de la hipertrofia o estética.